Créeme, algunos trabajos no valen la pena, sin importar lo bien que se gane o cuántas cosas estés dispuesto a pasar por alto con tal de tener una vida fácil. He trabajado en las puertas de más antros, burdeles y negocios malos de los que puedo contar, y he visto cosas que harían que un hombre mejor se marchara. Gente peleando hasta quedar inconsciente en la calle, niños con sobredosis mientras los transeúntes los pisoteaban o rodeaban. Mujeres borrachas y vomitando en la cuneta, y aún siendo conducidas por los dueños de los clubes, que se cernían sobre ellas como mosquitos sobre agua estancada. Hombres muertos congelados por falta de un hogar mientras la gente hacía fila a pocos metros de distancia para gastar su dinero en alcohol en el calor. Vi todo esto y seguí trabajando con la cabeza gacha. Nunca me quejé mientras mi sueldo llegara a mi cartera, y me ha llevado tanto tiempo arrepentirme. No era un buen hombre, y lo sabía. Fue mi falta de escrúpulos morales en aquel entonces lo que me permitió conseguir un trabajo de seguridad en un laboratorio militar. El sueldo era bueno y el trabajo fácil, y eso era todo lo que me importaba. Mi trabajo consistía en custodiar un ejemplar vivo que tenían en una habitación trasera del edificio. La única acción que veía día a día era dejar entrar o salir a los científicos o a los ordenanzas responsables de la alimentación y la limpieza. Era un trabajo tranquilo y repetitivo, de esos que me gustaban. También me agradaban los demás guardias de turno. Los chicos que terminaron haciendo la mayoría de mis turnos conmigo tenían más o menos mi edad, lo que me llevó a unirme a ellos y a su forma de bromear para mantener las cosas interesantes en los días tranquilos. Si hubiera sabido lo que sé ahora, me habría mantenido alejado de ellos, habría estado alerta y les habría desalentado ese tipo de juegos bruscos. Pero al final, yo fui tan culpable de lo ocurrido como ellos, y quizás incluso un poco más. Aún así, a veces me pregunto si lo que nos pasó fue inevitable, un experimento secundario organizado por los militares sin nuestro conocimiento. Quizás fuimos elegidos por nuestra juventud, las condiciones en las que trabajamos se construyeron a propósito con muchas menos protecciones de las que nos hicieron creer. En este punto nada me sorprendería menos, y, intencionalmente o no, estoy seguro de que esos científicos estaban agradecidos por sus hallazgos. El animal que estaba en la habitación que estábamos custodiando había venido de un bosque en alguna parte. Los lugareños en ese lugar anónimo, generalmente desconfiados de cualquier presencia militar en el área, supuestamente habían llevado a los representantes directamente al hábitat de la criatura, sugiriendo que había sido una molestia para ellos de la que estaban contentos de deshacerse. Ahora era un activo militar y efectivamente su prisionero, aunque hasta el día de hoy no sé si esa cosa era lo suficientemente consciente como para darse cuenta o, si lo hizo, para importarle. Cada pocos días, los guardias teníamos que abrir el complejo sistema de cerraduras de la puerta de la celda para que los científicos pudieran pasar y realizar sus experimentos con la criatura. O, más precisamente, con los desafortunados hombres y mujeres que traían consigo a esa habitación, rehenes, supuse, o presos con largas condenas que esperaban reducir sus condenas, ofreciéndose como voluntarios para participar en ensayos con humanos. Los sacaban de la celda, sudorosos y tambaleándose, claramente afectados por alguna influencia interna. Supuse que la criatura estaba siendo utilizada como una especie de instrumento de tortura viviente, aunque nunca se movía mucho, salvo cuando los celadores le traían ratas o insectos vivos para comer, lo cual hacía lentamente y sin ningún interés visible en sus cuidadores. Por eso, ninguno de los de seguridad le tenía mucho miedo, aunque sabíamos más o menos lo que podía hacer. Habíamos visto a conserjes y científicos entrar con auriculares, que también nos exigían usar al abrir las puertas. Al observar a través de un panel de vidrio reforzado, dedujimos que la criatura emitía algún sonido que afectaba a los pobres ingenuos que entraban para atenderla. Se le veía temblar el cuerpo al entrar, el rudimentario agujero que tenía a modo de boca se abría sobre sus dientes planos. Sus patas traseras se frotaban entre sí, y como no sabían distinguir entre un saltamontes y cualquier otro insecto, todos los de seguridad lo llamaban Pepito Grillo, o a veces simplemente Jim. Van a entrar con Jim, nos decíamos cada vez que recibíamos una llamada para preparar las puertas para que pasaran los científicos y sus sujetos humanos. El pobre no sabe lo que le espera. Nosotros tampoco. Nuestras conjeturas ni siquiera se acercaron a la realidad. Durante las largas y tranquilas horas entre los días de prueba, mi equipo y yo terminábamos hablando de lo que cuidábamos. Bromeábamos, en realidad, principalmente para aliviar la inquietud que nos producían los largos períodos a solas con nuestro protegido. Si bien no nos daba miedo, en sí no era cómodo mirarlo.
El grillo tenía un exterior aceitoso y de caparazón duro. Su cabeza calva no tenía ojos, pero era vagamente humanoide. Sus extremidades también podrían haberlo sido, solo que las 6 estaban dobladas hacia atrás como las de un insecto y terminaban en extremos sin dedos. La criatura era más pequeña que el hombre promedio, o al menos lo parecía hasta que las carnosas láminas marrones que tenía como alas se abrieron, lo que a veces ocurría mientras comía, ocupando la mitad de su pared. El grillo podría haber dominado fácilmente a cualquiera de sus guardianes si hubiera querido, pero supongo que no tuvo la inteligencia para intentarlo, o al menos tuvo la suficiente para saber que estaba en el buen camino al conseguir comida y alojamiento con tan poco esfuerzo de su parte. Nadie de seguridad sabía mucho al respecto, salvo lo que pudimos ver con nuestros propios ojos. Los médicos no nos decían nada y nos negaban la entrada cada vez que intentábamos preguntar. Hasta donde sabíamos, el único riesgo que la criatura representaba para los humanos era el grito que emitía cuando alguien se acercaba, e incluso entonces, los síntomas parecían ser pasajeros y desaparecían a medida que los sujetos eran retirados de la habitación. En ese momento no habíamos oído el ruido nosotros mismos debido a los auriculares obligatorios, además de que las paredes y puertas de la celda estaban fuertemente insonorizadas. Queríamos saber qué era exactamente lo que hacía que los adultos empezaran a vomitar y a arrastrarse por el suelo para escapar de ello, y no había forma de descubrirlo sin experimentarlo con nuestros propios oídos. No se nos ocurrió que era mejor dejar nuestras curiosidades en paz. Éramos apenas unos niños en ese momento, aburridos, estúpidos y desgastados por todo lo que habíamos visto, sumidos en una peligrosa apatía. Además, los sujetos humanos siempre habían salido vivos de esa habitación, así que no teníamos motivos para pensar que el sonido causaría daños permanentes. Un día comenzamos a planificar seriamente cómo llevar a cabo nuestro experimento personal sin ser despedidos. Teníamos control total sobre las cámaras de seguridad, que se podían encender o apagar desde fuera de la habitación, así como del sistema de cerraduras, lo que nos facilitaba entrar y salir rápidamente y así evitar ser atrapados. Mi compañero más joven, Carson, se ofreció como voluntario para entrar primero. A sus 22 años, parecía 5 años más joven, y estaba de pie, dando saltos y silbando, lleno de adrenalina. «Déjenme entrar, chicos», dijo. «Estoy listo». Hicimos lo que nos dijeron, las pesadas puertas se abrieron mientras soltábamos las cerraduras y luego se cerraron detrás de Carson. Mirándolo a través del cristal, mi otro colega Stanmer y yo le hicimos gestos burlones, con los auriculares puestos. Todos confiábamos en que entraría y saldría más rápido que los sujetos habituales, quienes solo permanecían en la celda tanto tiempo porque manteníamos las puertas bien cerradas para protegernos de sus puños y les suplicábamos libertad. Carson saldría en segundos, pensamos, con dolor de cabeza por sus problemas, y nada más. Nos sonrió por encima del hombro, dando pasitos hacia el grillo hasta que se movió en la pared. «Mira a ese imbécil», comentó Stanmer con cariño. Solo supe lo que dijo al leerle los labios. «Se va a arrepentir de esto. Mira». La boca del grillo se abrió, e incluso desde lejos y tras un grueso cristal pudimos ver sus extrañas extremidades crujir entre sí. Aunque no pude oírlo, sentí una especie de vibración en el cráneo, y al mirar a Stanmer supe que él también la sentía. «Aquí vamos», dije. «Está cantando». Carson nos escuchaba, de espaldas a nosotros, como en trance. No era inusual en las reacciones iniciales de los sujetos, así que Stanmer y yo nos reímos un poco, dándonos empujoncitos. Entonces Carson empezó a retorcerse violentamente como un cuerpo atrapado en una lluvia de disparos y cayó al suelo, sin intentar arañar la salida como habíamos acordado cuando la situación se volviera demasiado difícil. Mientras lo veía convulsionar, se me ocurrió que no estaba del todo consciente, que ninguno de los sujetos lo había estado hasta que los levantaron y los dejaron atrás, más allá de las puertas, más allá del canto de los grillos. Fue cuando vi la mancha oscura extendiéndose por los pantalones de Carson y el suelo de baldosas de acero que supe con certeza que había recuperado la consciencia. «Mierda», dije, y, encarando a Stanmer, añadí, «entra y tráelo. Yo me quedaré aquí fuera a abrir las puertas». Abrí de nuevo la celda y me hice a un lado antes de que Stanmer tuviera oportunidad de quejarse. Me dijo algo en voz baja y, al darse cuenta de que no lo entendía, se encogió de hombros y entró.
Sin que el grillo le afectara, Stanmer caminó directamente hacia Carson y lo agarró por debajo de ambos brazos para arrastrarlo hacia la salida. En cuanto lo agarró, el cuerpo inerte de Carson comenzó a contraerse y a patalear de nuevo, con la mandíbula desencajada en lo que solo pude suponer que fue un grito. Stanmer hizo todo lo posible para seguir empujándolo hacia la puerta, y casi lo logró hasta que uno de los brazos agitados de Carson lo golpeó en la oreja, tirando sus auriculares al suelo. Inmediatamente se puso rígido, con el rostro torcido hacia la criatura con una expresión de horror nunca vista fuera de una película. En lugar de desplomarse como Carson, la respuesta de Stanmer fue seguir arrastrando a nuestro amigo hacia la puerta con una mano, mientras con la otra se apresuraba a recoger los auriculares y volver a ponérselos. No podía decir si los dos tenían dolor físico, náuseas o se habían vuelto locos de miedo. Pensé que eran las tres cosas a la vez y comprendí que si los dejaba en esa celda por más tiempo podría terminar con dos cadáveres en mis manos que tendría que explicarles a nuestros superiores. Nuevamente activé el mecanismo de apertura del bloqueo, retrocediendo mientras los dos hombres se desplomaban en la entrada, respirando demasiado fuerte para hablar. Cuando me agaché para ayudar a Carson a ponerse de pie, me agarró la cara, arrancándome una oreja de los auriculares y señalando con la otra mano a la criatura en la pared. Escucha, dijo, o creo que lo hizo. Apenas podía oírlo por el ruido. Más te vale que tú también escuches, joder. Más tarde me contó que el dolor y el rencor lo habían impulsado a hacer lo que hizo, que no soportaba la idea de que ninguno de nosotros saliera ileso. Dijo que no recordaba exactamente qué había sentido en el ruido, no lo recordaría hasta mucho después, cuando todo se fuera al diablo, pero que, de todos modos, lo sentía. Creo que lo decía en serio, entonces. De verdad que sí. Aún así, le guardaba rencor por obligarme a escuchar incluso cuando entendía por qué. En los pocos segundos que dejé los auriculares, oí el canto del grillo, más parecido al zumbido gutural de muchos hombres juntos que a cualquier insecto. Debajo se oía un gemido sordo que parecía atravesarme la oreja y salirme por el ojo con una agonía tan profunda que me habría dado una paliza en el suelo para librarme de él. Aún así, lo peor de ese sonido no fue lo que oí, sino las cosas que me metió en la cabeza. Pensamientos que, al igual que mis colegas, olvidaría incluso mientras yacíamos sudando y maldiciendo contra la puerta cerrada de aquella celda. Recuerdo el terror de esas imágenes, el horror y el asco que me producía ser capaz de concebir tales cosas. Y recuerdo que había disfrutado de algo de lo que había vislumbrado, que había deseado que continuara y terminara con la misma fuerza demencial. ¿Cómo salí de allí y me encerraron? Todavía no lo sé, solo que fui yo quien lo hizo. Más tarde, fue Stanmer quien, con los auriculares bien puestos, limpió el interior de la celda y ayudó a Carson a recomponerse. El chico estuvo casi mudo, temblando y vomitando en el baño más cercano durante casi 2 horas. Una vez que nuestro turno terminó, los tres nos quedamos fumando juntos junto a nuestros autos, con las manos temblando como si estuviéramos borrachos. ¿Qué viste, Mac?, preguntó Carson. Lo miré fijamente pero no vi nada más que una inocente pregunta en sus ojos. Ni lo sé, dije. Pero si me hubiera quedado ahí como tú, mañana estaría en una caja de madera, te lo aseguro. ¿Quieres saber lo que pienso? Los militares van a matar con ese grillo, y van a eliminar a todos los civiles que estén al alcance de sus objetivos. Les importa un bledo. Carson parecía que iba a desmayarse otra vez. Vamos, chicos, sabíamos para quién trabajábamos, dijo Stanmer. No hagan como si no vieran venir algo así. Pero lo dijo con suavidad, con compasión. Él también había experimentado el sonido, después de todo, y lo había odiado tanto como nosotros. Deberíamos dejarlo, dijo Carson. No voy a quedarme. Esto es una locura. Me largo. Con mucho gusto me hubiera ido con él, pero no podía admitirlo. Si nos retiramos tan pronto del juego, los jefes sabrán que algo pasa, dije. Y si saben que nos vamos con información clasificada, estamos todos en serios problemas. Tenemos que mantener un perfil bajo por un tiempo. Mantener la calma. Parecía injusto señalar que Stanmer y yo no habríamos oído nada si Carson no se hubiera asustado tanto, aunque ambos lo pensábamos. Sabíamos que el canto del grillo le había dado más duro, y no podíamos patearlo mientras estaba en el suelo. Dios mío, dijo Carson con inquietud. No sé si podré hacer esto. Qué mala suerte, dijo Stanmer, y arrojó el cigarrillo a la nieve. Fuimos tan tontos como para abrir esa puerta. Tenemos que ser lo suficientemente listos para aguantar esta mierda hasta el final.
Así que seguimos trabajando en el laboratorio durante un par de semanas más sin incidentes, aunque Carson estaba nervioso y se ponía verde cada vez que abríamos la puerta para los limpiadores o para el siguiente paciente que debía ser enviado. Ya ni siquiera podía mirar a través del panel de vidrio. Stanmer quedó fascinado con ella. Siempre tenía la cara pegada a esa ventana, su aliento la empañaba. Oí que los lugareños solían echarse resina de árbol en los oídos para que el grillo no les alcanzara, dijo Stanmer una vez. El ruido es para mantener a la competencia fuera de su territorio, o algo así. Debe haber más por ahí, en algún lugar. Miré la pintura barata de la pared e intenté ignorarlo, con la esperanza de que, si lo hacía, cambiara de tema. Para entonces, había decidido que cuanto menos supiera de esa criatura, mejor, y ojalá me hubiera metido en mis asuntos como lo había hecho todas esas otras veces. Eran las 5 de la mañana de un lunes cuando recibí una llamada telefónica inesperada justo antes de que sonara mi alarma para un inusual turno de mañana. Maldiciendo, contesté mi celular. Stanmer, dije. Tienes que estar bromeando. ¿Qué pasa? Mira las redes sociales, hombre, dijo. Todavía tienes cuentas, ¿verdad? Cualquiera. Ábrelas. Revisa las noticias. Ahora mismo. Su voz era apagada y oscura. Nunca lo había oído hablar así y me recorrió algo más profundo que el frío. Abrí uno de mis perfiles en línea que apenas usaba y comencé a navegar. Inmediatamente, el mismo titular se compartía en todas las páginas y personas que seguía. Hice clic en el enlace de uno de los artículos y me senté a leerlo en la oscuridad de la mañana. Se había producido un tiroteo masivo en un edificio de oficinas del pueblo vecino. Todos los hombres y mujeres que salían del trabajo fueron acribillados antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. Incluso la seguridad había sido desmantelada. El tirador tenía acceso a todas las puertas y conocía a fondo la distribución y los puntos débiles del edificio. El joven había entrado y masacrado a los ocupantes en relativo silencio hasta que llegó la policía al lugar con la esperanza de detenerlo. En ese momento, el tirador, cubierto de sangre y visiblemente angustiado por primera vez desde que comenzó el incidente, comenzó a gritarle a los oficiales desde una ventana abierta. Lo vi. Dijo. Lo oí, y luego lo vi. Lo quería. No quería, pero lo hice. Quería hacerlo. Luego se disparó a sí mismo y se disparó una bala en una oreja y fuera de su ojo izquierdo, muriendo instantáneamente. No podía dejar de ver los vídeos grabados de la escena, deteniéndome en ese rostro atormentado y de ojos saltones. Un rostro que conocía, que había visto a diario a mi lado durante meses, sonriendo y riendo. No me atreví a mencionar el tiroteo en el laboratorio, donde Stanmer y yo observamos al sustituto de Carson en un silencio desconfiado. Solo después de terminar nuestro turno mencionamos su nombre, apiñados en un pequeño bar a las afueras del pueblo. Debió de haber sido despedido de seguridad en esa oficina hace años, dije, intentando fingir que no había estado analizando obsesivamente las últimas palabras de Carson toda la mañana. Debió de guardarle rencor, y decidió volver y llevarlo hasta el final. No, dijo Stanmer, negando con la cabeza. Quizás así lo digan, pero no trabajó allí ni un solo día de su vida. Ni siquiera sabía nada del asunto hasta que entró con Jim ese día. Verás, Carson apareció en mi casa anoche justo antes de que todo se arruinara. Me preguntó si recordaba algo más sobre ese grillo. Le dije que no, y que pensaba seguir así. Así que fue entonces cuando Carson me dijo que todo volvía a él. Cuando el grillo le cantaba, empezó a ver destellos de lo que haría en ese edificio de oficinas. Sabía cómo llegar, cómo moverse, incluso cómo se sentiría al hacerlo. El asesinato. Cómo se suicidaría cuando terminara. Diablos. Incluso dijo que le gustaba la idea, aunque juró que nunca antes lo había pensado. Dijo que tenía miedo de ir en coche y hacerlo esa misma noche. Eres un desastre, dije. ¿Por qué dispararías a un montón de gente solo porque un bicho enjaulado te lo dijo? La forma en que me miró, Dios mío, me da escalofrío solo de pensarlo. Tenía esos ojos de loco, ¿sabes? Esa sonrisa. Quiero hacerlo, dijo. Sé lo bueno que va a ser. Tan dulce como esa canción. Entonces juro que empezó a tararear, y era como si sonara ese grillo, todas esas voces. Pero solo estaba él allí parado. Stanmer tomó un trago y miró su vaso como si deseara no acabarlo nunca. ¿Por qué carajo no me lo dijiste antes? Le pregunté. Podríamos haber hecho algo. Detenerlo. Le quité el arma a Carson, dijo Stanmer. Le hice prometer que iría al médico por la mañana. Se tranquilizó. Parecía que lo había convencido, ¿sabes?
Pero supongo que tenía otra arma por ahí y simplemente salió de la ciudad e hizo justo lo que dijo que haría. Empujé mi propio vaso, asqueado por ello. Dios mío, dije. Entonces, ¿qué? ¿Crees que el grillo lo volvió loco? ¿Que no lo habría hecho si no hubiera entrado con él? Stanmer hizo una mueca. No digo eso. Creo que lo sacó de su interior. Encontró algo en su cabeza, un pensamiento oscuro como todos tenemos a veces. Potencial, ¿sabes? Y en lugar de ser solo un pensamiento, de repente se convirtió en algo que deseaba. Tragué una espesa bola de saliva y me puse de pie. Bueno, mejor dime si empiezas a recordar esa mierda del laboratorio, ¿de acuerdo? Si empiezas a querer dispararle a alguien, diablos. Te ataré si hace falta. Habla, ¿me oyes? Stanmer rió incómodo. No era de los que se abren a la gente, sino más bien de los tranquilos que intervienen cuando necesitan algo de él. Claro, dijo Stanmer. Lo mismo digo, Mac. Lo digo en serio. Stanmer levantó las manos en señal de derrota. Está bien, joder, lo juro. No recuerdo absolutamente nada de lo que vi cuando Jim cantaba, pero si lo recuerdo, serás el primero en saberlo. No lo era. Una semana después, fue el rostro de Stanmer el que vi en las noticias en una vieja fotografía de él y su esposa Amelia, riendo juntos en un viaje que habían hecho el año anterior. Una noche, Stanmer se llevó un cuchillo a la cama y se lo clavó y sacó a Amelia tantas veces que, cuando llegó la policía, no pudieron determinar si lo que estaba en el colchón con él era humano hasta que vieron los huesos. Después de matar a su esposa, Stanmer se clavó el mismo cuchillo en la oreja con tanta fuerza y en un ángulo tan pronunciado que le salió por el ojo izquierdo. No debería haber sido posible, afirmaron los profesionales, pero lo hizo de todos modos. Los informes periodísticos afirmaron que se recuperaron mensajes de texto entre Stanmer y su esposa, en los que él hablaba de tener pensamientos violentos y que iba a renunciar a su trabajo y mudarse de la casa familiar hasta que fallecieran. Amelia le rogó que se quedara, diciéndole que verían a un médico juntos, por lo que él regresó a casa y la asesinó sin demora. La misma historia de siempre, decían, un marido celoso que se volvía así. Nunca era inesperado. Encontrarían alguna pista en su pasado, si la buscaban, y entonces todo tendría sentido. Pero aunque tal vez había una beta de esa clase de violencia en Stanmer, sabía que lo había sacado a relucir. Lo imaginé tarareando mientras conducía hasta la casa esa noche. Un tarareo como muchas voces en una. Algo también va a salir de mí pronto, si no me muevo. Mañana vuelvo al laboratorio por una razón. Ponerme esos auriculares y dispararle a ese grillo por cualquier punto blando que encuentre en su caparazón. Quizás eso detenga lo que me está pasando, quizás no. Si lo hace, los militares probablemente encontrarán una manera de deshacerse de mí, en fin, algo discreto y conveniente del que nunca oirás hablar, pero ya lo he aceptado. He empezado a pensar en mi madre, ya ves, y en lo mucho que siempre la he odiado. Sé que la mataría si lo hiciera y sé que me sentiría bien.